Confesiones de Can Yaman de las que se hablará mucho. Al explicar que no tiene a nadie en su vida en estos días, Can Yaman dijo: nunca he estado profundamente enamorado en la vida real, pero aparecí en series de televisión. Es normal que las personas que trabajan en el mismo set tengan relaciones. La confesión de Yaman trajo a la mente la relación que tuvo con su pareja Demet Özdemir en la serie Early Bird durante un tiempo. Yaman también habló sobre el amante de sus sueños. Al confesar de qué mujeres se escapó, el actor resumió la situación de la siguiente manera: me gustan las mujeres cariñosas, me atraen las mujeres sonrientes e ingeniosas, pero cuando juegas, es imperativo que sigas siendo una dama y amable. A la mujer debe ser alegre, templada y sincera. La expresión, el aura, la energía, el olor, el tono de voz y los movimientos de una mujer son muy importantes. La persona en mi vida debe convertirme en mi mejor yo, debo ser yo mismo a su lado, debo sentirme cómodo. Una mujer muy maternal y posesiva puede ser desagradable. Evito a las personas que hablan como un hombre, tienen una voz fuerte, tienen actitudes exageradas y son caprichosas. No me gusta una mujer que escapó a la fuerza y se volvió misteriosa. No me interesan las personas de cara plana. También me alejo de la persona que intenta cambiarme, nunca lo soporto, debería ser porque soy conmigo. Se elevó a la parte superior de las filas. Confesó. Por otro lado, las gestiones de Demet Özdemir, que advirtió a Can Yaman a través de su abogado y que no quería que hablara de ella, resultaron infructuosas. A pesar de todas las advertencias que le hicieron, las nuevas declaraciones de Can Yaman sobre el tema trajeron a la mente a los curiosos. Can Yaman dijo: nos hicimos amantes en el episodio 20. Si el grupo fuera un poco snob, nunca hubiéramos sido compatibles. Por ejemplo, tuve un problema con mi pareja Selen Soider en la serie de televisión Which We Didn't Love. Ahora hagamos el amor con estos problemas frente a la cámara en el set. La libido de la pareja principal debe ser alta. Siempre digo, los jugadores se dividen en dos: libidolus, non libidos. Hay que hacer el casting según él. La escandalosa acusación contra su excoprotagonista vuelve a estar en lo más alto de la agenda. El dúo formado por Demet Özdemir y Can Yaman, que saltó a la fama con la altamente aclamada serie Early Bird. Hubo rumores de que el dúo, que interpretó a los dos amantes en la serie, luego tuvo amor en su vida privada. Estas noticias se hicieron realidad en poco tiempo, pero la pareja terminó pronto su relación. También aclaró la largamente discutida noticia de revelación, al anunciar que recientemente envió mensajes de acoso a mujeres en las redes sociales. Can Yaman también respondió a estas acusaciones, expresando que fue calumniado con un simple y barato Photoshop. Can Yaman dijo que las conversaciones en cuestión eran completamente infundadas. Cuando no había noticias en ese momento, acusó a los tabloides y dijo que estaban haciendo noticias falsas. Por otro lado, tras la noticia de que quería reconciliarse con su exnovia Demet Özdemir, Yaman aclaró el tema y afirmó que Demet tiene una amiga a la que ama, no guardan rencor. Simplemente no hablan. Punto. Can Yaman tendría nueva novia, pero su exnovia, la presentadora deportiva e influencer Diletta Leotta, no lo sería, pues hubo un coqueteo no confirmado con su compañera de juegos, la actriz siciliana Francesca Chillemi, aunque no hay foto oficial de la relación. Un vídeo filmado por Turk Terzuman para celebrar la fiesta de cumpleaños de su padre hace unos meses reveló la existencia de María Giovanna Adamo con una imagen que los representa. Desafortunadamente, no sabemos mucho sobre la actriz de 25 años, excepto que obtuvo el segundo lugar en la selección Top World Model Roma 2021, lo que provocó que el actor perdiera la cabeza. Los fanáticos también sospechan que la cuenta social de la modelo estará oculta. Obviamente, a medida que se intensificaron los rumores de citas, la curiosidad de los internautas aumentó enormemente y Adamo trató de defenderse. La declaración de Yaman de que se reunirá con Demet Özdemir entusiasmó a sus fanáticos. La famosa actriz Can Yaman se ha comprometido a transmitir la pequeña serie, que comenzará a emitirse en agosto en el canal Disney Plus. Can Yaman, que lleva años en Italia, regresará a Turquía. Ay Yapım se encargará del rodaje de la serie en la que Can Yaman interpretará el papel principal. Kerem Deren escribirá el guión de la serie, en la que se sienta Ulus Bayraktar.
En la silla del director Can Yaman quiere ver a Demet Özdemir aunque los detalles de la serie siguen siendo un secreto. Se afirmó que Can Yaman quería reunirse con Demet Özdemir, quien apareció frente a la cámara juntos en la serie Early Bird. Las entrevistas con Demet Özdemir comenzarán después de la llegada de Can Yaman, quien espera que regrese a Turquía y me quede por mucho tiempo en febrero. Los roles principales en Early Bird, que comenzó a transmitirse en 2018 y duró una temporada, fueron compartidos por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie recibió elogios no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Can Yaman, quien lleva un tiempo en Italia y tiene una gran base de fans, recibió una noticia que hará felices a sus seguidores. Según al informativo de Diario Televisión, Disney Plus, que se prepara para firmar nuevos proyectos en el mercado turco, también firmó un acuerdo con Can Yaman. El famoso actor que participará en un nuevo proyecto vendrá a Turquía en febrero. Era una curiosidad qué tipo de personaje que interpretará el actor, que permanecerá en Turquía durante mucho tiempo. Empresa constructora. Se sabe que el proyecto, que comenzará a rodarse este año, estará firmado por Ay Yapım, dirigido por Hulusi Bayraktar y escrito por Kerem Deren, el guapo actor, que apareció en series de televisión y comerciales. En Las mujeres que vieron Can Yaman en el frente experimentó una gran felicidad. Al felicitar a las mujeres, Yaman dijo: creo que tienen una relación muy fuerte. Crecí con muchas mujeres. En primer lugar, crecí con mis abuelas, que eran mujeres fuertes. Con la sorpresa de la famosa actriz Can Yaman, ganaste 100.000 euros con este programa en el que participaste, que en su día conquistó el corazón de tus fans. Recibió el premio en Television Broadcasting Industria. El famoso actor, que lleva un tiempo viviendo en Italia, dijo sobre la atención que recibió en el festival: estoy acostumbrado, me persiguen por todos lados. Can Yaman volvió a las pantallas. El actor hizo un trabajo serio en los gimnasios durante 5 meses para el papel de Candy Bit, que interpretará en la serie Early Bird. Apareció frente a la audiencia con la serie Early Bird como una imagen completamente diferente, con su largo cabello musculoso que cambió por completo su apariencia. En ese momento, se habló tanto de él que, aunque tenía una base de fans mucho más grande en Italia, donde ya era conocido por la serie de televisión, tenía una gran audiencia en el mundo. Después de la serie, Erken Sikus, Özge Gürel, su pareja en Dolunay, y la actriz pasaron frente a la cámara para la serie Ser. En este proceso, la serie de televisión Erken Sikus comenzó a transmitirse en Italia y Can Yaman se mudó al país por ofertas de algunas marcas. Can Yaman ha estado en Italia desde entonces. Apareció por primera vez en un comercial dirigido por Fersan Özpetek. Posteriormente hizo acuerdos con diferentes empresas y publicidad. Después de eso, comenzó los preparativos para una serie llamada Sandokan, que duró meses, y finalmente comenzó a filmar la serie. Mientras tanto, los fanáticos de Can Yaman en Turquía esperan ansiosos cuando el actor regrese a la serie de televisión nacional, aunque por ahora no está claro, al menos desde el último acuerdo de Can Yaman parece que esta situación no durará mucho. Se conoció que Yaman estuvo entre los nombres que coincidieron con el lanzamiento de Disney Plus en Turquía hace un tiempo. Disney Plus, una plataforma internacional de transmisión digital, ha iniciado acuerdos con muchas personas famosas en Turquía y con nombres conocidos en el extranjero. Se dice que Can Yaman vendrá a Turquía pronto. Como resultado de este acuerdo, comenzará una serie de proyectos. La serie lista para Disney Plus está planeada para ser filmada en Turquía. Según la información obtenida detrás de la cámara, está en la agenda que Can Yaman vendrá a Turquía en febrero y se quedará aquí por un largo tiempo para su nueva serie. El guión de la serie, que será dirigida por Hulusi Bayraktar, estará escrito por Kerem Deren, firmada por Ay Yapım, para ser interpretada por Can Yaman. Gracias por ver el vídeo hasta el final, mantente saludable y con amor.